Bendiciones, hermanos. Estamos en esta mañana con el agradecimiento al Señor por un día más que el Señor nos permite vivir con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra, por eso nacimos, por eso nos desarrollamos. Y cuando nosotros conocimos, el día que conocimos al Señor, es el día que comenzamos a desarrollar ese propósito sabiendo para qué Dios nos ha traído en este tiempo, en el tiempo en que estamos viviendo. Quiero que compartamos en este día las bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. Son 7. Este libro de Apocalipsis es un libro profético, es un libro donde hay muchas revelaciones, cosas que ya han pasado a través de los años, de los siglos, y otras que no se han cumplido aún, porque van a ser después de la venida del Señor, después que el Señor venga por su iglesia. Y no es fácil de entenderlo, muchos le escapan, pero yo quiero compartirles, extraer de allí las bienaventuranzas que hemos encontrado dentro de este libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis. Esto fue escrito en la isla de Patmos, donde fue desterrado el apóstol Juan, que fue por causa del Evangelio desterrado en aquel lugar. Y como Dios tiene un propósito para cada persona y todas las cosas nos ayudan a bien, a pesar de lo que estemos viviendo, en este caso también Dios le reveló al apóstol Juan todo lo que iba a acontecer desde ese día en adelante. Le escribió a las iglesias que estaban en diferentes lugares. Y quiero que leamos solamente los 2 versículos antes de empezar con la primer bienaventuranza. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Una vez que él comenzó a tener esa revelación tremenda, porque si la leemos, me gustaría explayarme mucho más, pero vamos a concentrarnos en las bienaventuranzas. Es tremendo todo lo que va relatando el apóstol de las cosas que sucedieron. Esto no está escrito en una forma cronológica, sino a medida que Dios le fue mostrando, porque algunas cosas sucedieron antes, otras después y otras no han sucedido, como decía recién. La primera bienaventuranza que vamos a encontrar está en el versículo 3. Apocalipsis 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en las que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primer bienaventuranza. Y qué tremendo que es poder desglosar este versículo y poder ver lo que dice. Bienaventurado, feliz. Nosotros recordamos que la palabra bienaventuranza, bienaventurado, simboliza todo aquello que está relacionado con bendecir. En estos casos siempre el que bendice es Dios, ¿sí? Y también la palabra tiene otro significado: feliz, gozoso, dichoso. Por supuesto, si Dios nos bendice, ¿cómo no vamos a ser felices? ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a sentirnos gozosos? Así es. Y en esta primera bienaventuranza
Dios nos bendice por leer, por oír y por guardar, por hacer lo que está escrito en esta profecía, ¿sí? Y nosotros sabemos que este es el libro que cierra toda la Biblia, el contenido de los 66 libros. Así que también lo relaciona con toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Todo lo que Dios nos ha hablado es allí donde Dios le dice, por medio de Juan, el apóstol, nos dice: bienaventurados, felices, bendecidos sean los que leen, los que escuchan y los que hacen, los que guardan. El profeta Jeremías, hay muchos pasajes que podemos compartir en esta hora, pero voy a compartir dos solamente, donde uno es Jeremías 15:16, donde dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Así se sentía el profeta Jeremías cuando encontró la palabra, cuando fue hallada. Recuerden que antes la Biblia estaba escrita en rollos, ¿sí? En papiros. No era como ahora que la tenemos en papel y también la tenemos en nuestros celulares, en distintos lugares que podemos compartir, leer, escuchar, podemos tener la Biblia en audio. Es una bendición. Y él podría decir que eso le provocó el haber encontrado y haberlas comido, ¿sí? Nosotros estamos invitados a comer para ser saciados de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús repite lo que decía en el Antiguo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, la está comiendo, ¿sí? Y se está saciando. Y de esa forma está comiendo todo lo que sale de la boca de Dios. También el salmista David, en el Salmo 40, versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me complace, me deleito. Tu ley está en medio de mi corazón. Esto que puede expresar, creo que lo podemos expresar cada uno de nosotros, que cuando comemos, lo que decía tanto Jeremías como David, ¿sí? Cuando podemos invocar el nombre de Dios a través de la palabra, es una bendición para nosotros poder compartirla, leerla, oírla, ¿sí? Dice que el hacer tu voluntad, el cumplir con los mandamientos de Dios, a él le provocaba agrado, al mismo David, le provocaba agrado, le complacía, se deleitaba. Que esta sea nuestra expresión, cuando podemos compartir, leer la palabra, oírla. También la bendición está para la persona que puede hacer la voluntad del Señor. Son tres cosas importantes por las que vamos a ser bendecidos por Dios: leer, oír y hacer. De esa manera vamos a recibir como retribución la bendición de Dios, por supuesto. Todo el que hace lo que Dios ha mandado, o la voluntad de Dios, podemos decir, es feliz, es bendecido, aunque a veces lo que Dios nos dice no nos guste, ¿sí? Porque nos gusta que nos digan todo, ay, que seas bendecido, pero no nos hablan muchas veces, o no nos comprometemos nosotros con el hacer. Y es el hacer también donde vamos a recibir la bendición de Dios. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. Está en Apocalipsis 14, versículo 13. Y dice: oí
una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esto es tremendo, que seamos bienaventurados el día que partimos a la presencia del Señor. ¿Quiénes? Los que estamos, los que morimos en el Señor, ¿sí? No es la persona que no conoce al Señor. Para esa persona es el momento de su tortura, porque hemos escuchado muchos testimonios de personas que partieron sin Dios y luego Dios les dio la vida, les permitió volver para que cuenten. Y ellos dicen el tormento que se siente en el momento de la muerte sin Dios, ¿sí? Y en esto creo que todos los que hemos tenido alguna experiencia con la muerte, que somos hijos de Dios, podemos contar lo tremendo y maravilloso que no queremos volver. No queremos volver. Yo cuando escucho a alguien que me cuenta su experiencia, puedo decir, esta persona me va a entender, ¿sí? Porque si no lo hemos experimentado, no podemos. Una de las veces que me tocó estar al borde de la muerte, fue cuando yo realmente fui consciente que me moría, que ya me quedaba, como uno dice, un hilito de vida, y me entregué al Señor antes de entrar a quirófano. Estaba muy, muy grave, y yo le dije, Señor, acá estoy, me entrego, perdoné, le pedí perdón por si había algo todavía sin resolver, y en ese preciso instante tuve la experiencia de lo que siente un salvado cuando parte del escenario de esta tierra. Y les aseguro que no hay nada que pueda cambiar, que te digan, te doy esto, te doy, no sé, lo que sea. Por ese momento no hay. Así que todo aquel que le tiene miedo a la muerte, sáquese esa historia, porque saben que es el momento más maravilloso para un salvado. Es el momento en que te encontrás con tu Señor, con Dios, con el que adoraste, en quien creíste, a quien serviste todos los días de tu vida. Y Isaías 57:2, el profeta Isaías dice, los que van por el camino recto mueren en paz. Es la muerte de sus santos, confirmando lo que estoy diciendo. Salmo 116, versículo 14, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Qué hermoso es poderlo leer antes de ese momento, para que nosotros sepamos que en ese momento vamos a tener esa inmensa paz en nuestras vidas de que partimos a la presencia del Señor y que es estimada a los ojos de Dios la muerte. La muerte no es un castigo, no es un castigo, es el día del descanso de la persona. Si ha servido al Señor, desde ese momento comienza la vida eterna, ¿sí? Y debemos compartir todo esto, porque hoy estamos viviendo momentos en que se escucha mucho hablar de la muerte, mucho, y los que quedamos somos los que sufrimos, porque se nos va ese ser querido, ¿sí? Nos quedamos en un dolor, una tristeza, hasta poder hacer el duelo, pero el que se va con el Señor es el día, creo que más maravilloso que nos puede tocar. Y dice que bienaventurados los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, y acá habla el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice,
descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando vos has llevado una vida consagrada delante del Señor, toda obra que has hecho va a seguir, vamos a partir de esta tierra, pero todas las obras, todas las cosas que hicimos haciendo la voluntad de Dios, aún cuando nos equivocamos y pedimos perdón a Dios y a las personas a quien lastimamos, aún eso va a hablar de vos. Eso va a hablar porque dejaste una huella, dejaste un ejemplo. Así que espera ese día, que es cuando Dios lo designe, ¿sí? Cuando Dios decida que ese día quiere hacerte descansar. No es cuando nosotros lo decidimos. La tercer bienaventuranza dice en Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sí? ¿Qué es bienaventurado? ¿Quién? El que guarda sus ropas, el que prepara, porque luego más abajo vamos a ver qué es la vestimenta de un hijo de Dios. ¿Qué significa la vestimenta? Y sabemos que el Señor va a venir como ladrón. Esto lo vamos a ver en Mateo 24, 42. Jesús mismo le dice a sus discípulos: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabéis, ¿sí? No sabemos en el momento en que Él va a venir. Quiero leer un poquitito antes de este versículo 15, y dice en el versículo 14 en adelante, dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Todo esto lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. A medida que nosotros estudiamos la palabra, la leemos, la escuchamos y la vamos practicando, nuestra vestidura se va poniendo en condiciones que sean blancos nuestros vestidos. ¿Y qué pasa con esa persona, como dice acá, que se creía que era rico, que no necesitaba nada? ¿Qué significa? Que esa persona no es pobre en espíritu, como estudiábamos días atrás, ¿sí? Que el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros necesitamos a cada momento, dependemos de Dios, no de nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces, esa es la reprensión que Dios le daba al ángel de esta iglesia, ¿sí? Y le decía que no sea ni tibio ni frío, ¿sí? Perdón, que no sea tibio, ni frío ni caliente, o frío o caliente, me equivoqué. Creo que todos queremos ser fervientes en espíritu delante del Señor, servirlo al 100%, porque no vamos a andar ahí con un pie adentro y otro afuera, ¿sí? Un poquito acá y un poquito allá, ¿sí? El Señor nos ha trazado el camino, nos ha contado su propósito para nuestras vidas.
Entonces, Él quiere que seamos fervorosos o fríos, pero para el frío no hay promesa, ¿sí? Sí, para el fervoroso, el que está caliente, como dice acá, tomado de la mano del Señor, en todo momento ser fiel, fervoroso al Señor, haciendo su voluntad. Y que podamos ver si hay desnudez en nosotros, si estamos exponiéndonos a buscar fuera, a buscar cosas que no nos dejan que nuestra vestidura esté en condiciones para la venida del Señor. Cuando Él venga, recuerden que Él va a venir sin aviso. Ya estamos avisados que Él viene en cualquier momento, como ladrón. Nunca el ladrón te va a decir, mira, a las 3 de la mañana voy a ir a tu casa a robarte. Nunca. Por eso hace esta comparación. Así como viene el ladrón sin avisarte, así voy a ir yo. Por eso tenemos que estar como velando en todo momento. Velando para que, y guardando, ¿sí? Y vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 2, que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Esto lo dijo el apóstol mucho antes de esta revelación. Allí solo en esta bienaventuranza se confirma, Dios confirma que Jesús va a venir como un ladrón, así de un momento para el otro. Una vez recuerdo que mamá hacía esta comparación y decía, ¿qué va a llevar el ladrón? Si viene un ladrón, ¿qué va a llevar? Lo mejor que hay. No va a llevar cualquier cosa. Dios lleva lo que es suyo, lo preciado. Somos un tesoro en sus manos. Eso va a venir a buscar el Señor Jesús para llevarnos con Dios. Y acá cuando habla de velar y guardar, ¿sí? Está hablando de estar despiertos, cuidando, vigilando, ¿sí? El no ser sorprendidos, ¿sí? Es estar anhelando esa segunda venida del Señor Jesucristo para cuando Él venga por su iglesia, que nos venga a buscar, ¿sí? Y Él lo que quiere es que estemos así, preparándonos en todo momento. Por eso Él nos está avisando ahora, ¿sí? No vamos a decir, pero ¿cómo, Señor, y no me avisaste? Ya estás avisado. Puede venir de un momento para otro, ahora mismo, en minutos, en días, en años, por tu vida, o puede venir por la iglesia, o por mi vida, o por la iglesia en general, a buscar, ¿sí? Y esta es la bendición que tenemos de parte del Señor. Bienaventurado, bienaventurado, ¿sí? El que guarda, el que vela, porque va a estar preparado, va a estar atento a ese día glorioso cuando nos encontremos en las nubes con el Señor. Vamos a leer la cuarta bienaventuranza en Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Me imagino ese momento. Te lo voy a leer antes, ¿sí? Antes de esto, no quiero hablar mucho de esto porque hay algo escrito en Apocalipsis 19, justamente desde el 1 en adelante, que dice así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 4 ancianos, y los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis,
así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa sos vos y soy yo, somos la iglesia de Jesucristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá aclara, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todo lo que hagamos nosotros son acciones justas cuando hacemos la voluntad de Dios. Eso es el lino fino. Esa es la vestimenta del Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Y ahí dice esta bienaventuranza: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Sí? Bienaventurados, felices, dichosos, porque ese día es tan esperado por el Hijo de Dios. Esperamos ese día en que tendremos la boda, ¿sí? Que estaremos unidas a Cristo, que es el esposo, eternamente, y allí habrá fiesta en los cielos. Vamos a leer la quinta, Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Acá está mencionando la primera resurrección, ¿sí? Identifica a los involucrados en la primera resurrección como dichosos, como bienaventurados y santos, ¿sí? En esta resurrección va a resucitar toda persona que ha muerto, ha partido a la presencia del Señor en el Señor, ¿sí? Por eso dice santos. Santo es apartado para, en este caso nosotros, apartado para servir a Dios, ¿sí? No el santo que nosotros vemos, que la gente se inclina, que está en un pedazo de yeso, en un pedazo de papel, en un pedazo de oro, en un trozo de oro, de plata. No habla de esos santos, sino habla de nosotros, los que partimos a la presencia del Señor antes de su venida. Todos los que ya han muerto, ¿sí? Y la segunda muerte que habla acá está en Apocalipsis 20:14, donde yo leí, no tiene potestad sobre esa persona que sirvió al Señor. Bien, la segunda muerte, voy a leer en Lucas 14:14, dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, ¿sí? Y la resurrección de vida. Acá Jesús está hablando acerca de las personas que en vida han hecho el bien, han dado al pobre, han invitado. Y acá dice, cuando hagas una fiesta, cuando hagas un presente, no te inclines por aquellos que sabes que te van a devolver. Dale, sembrale, como le quieras llamar, a aquel que sabes que no te va a devolver, porque va a ser recompensado en este día, el día de la resurrección de los justos, ¿sí? Juan 5:29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí habla también de la resurrección de todas las personas que no sirvieron a Dios, que no eligieron en vida. Recuerden esto, que por más agua bendita que le echen al cajón, por más cosas
oraciones que se hagan después que partamos de esta tierra no nos va a hacer nada porque ya hemos muerto. La decisión la tomamos en vida, es personal. Hoy yo decido servir a Dios. Cada día elijo servir a Dios. No es una obligación. Yo elijo servir a Dios, ¿sí? Y mi recompensa va a estar eternamente con el Señor. No así, dice, los que hicieron lo malo, aquellos que no reconocieron a Jesús como Salvador, aquellos que jugaron al Evangelio, aquellos que nunca, por más que sabían, no hicieron, ¿sí? Vieron que el Señor dice, no te conozco, pero si en tu nombre hicimos esto, profetizamos, predicamos, echamos fuera demonios, no te conozco, le va a decir el Señor. Dios nos libre que no sea ninguno de nosotros. No te conozco, no os conozco, hacedores de maldad. Que no sea eso, sino que hoy estamos advertidos, incentivados por la palabra del Señor a hacer su voluntad, a hacer lo que Él nos manda, para que tengamos ese privilegio, los que hayamos muerto antes del Señor, resucitar en esta primera resurrección. La muerte que habla, la muerte segunda, es cuando resucitan esas personas, pero van directo a condenación. Apocalipsis 20:14 es donde está diciendo esto. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero también dice ahí que también va a ir todo el que no ha hecho la voluntad de Dios, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Vamos a leer Apocalipsis 22:7, donde vamos a encontrar la sexta y anteúltima bienaventuranza. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es tremendo, hermanos, lo que está diciendo acá. Es aquí vengo pronto. Otra vez nos está diciendo, yo voy a venir. Es una promesa para el Hijo de Dios. Así que hay mucho por hacer, mucho por predicar, mucho por hablar, porque hay mucha gente que todavía no conoce al Señor. Oremos a los que le estamos predicando, a los que le estamos enviando diariamente un versículo bíblico, una palabra de aliento, para que esa persona no solo se quede con ese hermoso versículo, sino que se quede con el Señor, que diga, ¿qué tengo que hacer para recibir a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y vamos a leer en Deuteronomio 5:20. Dice, la bendición depende no simplemente de oír, no solo de saber, sino de hacer la voluntad, de guardar. Esto lo dice aquí. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Sí? El haber hecho la voluntad de Dios, el cumplir, dice, todos los mandamientos, ¿sí? No algunos, sino todo lo que el Señor nos manda, que lo hagamos con agrado, como decía David, con felicidad, el poder cumplir lo que Él nos manda, porque es un bien para nosotros. Simplemente todo lo que el Señor nos manda es porque es un bien, nunca es un castigo. Cuando Él nos habla de perdonar, siempre va a ser un bien para mí, más que para el que yo estoy perdonando, ¿sí? Así que así sea en nosotros, que seamos bienaventurados por el Señor por guardar la palabra del Señor. Y vamos a leer la última, la séptima, que encontramos en Apocalipsis. Está en 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice Mateo 7:21,
no todo el que me dice Señor, lo había mencionado, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Simplemente es para respaldar lo que está diciendo el Señor, ¿sí? Acá habla, bienaventurados los que lavan sus ropas. Nosotros ya sabemos cómo podemos lavar nuestras ropas para que sean de lino resplandeciente, blanco y resplandeciente. Es haciendo la voluntad de Dios. Que nuestra vestimenta no tenga manchas ni arrugas. También dice en uno de los pasajes. Voy a leer una parte que dice en Apocalipsis 22, donde estoy leyendo, pero en los primeros versículos. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Acá está hablando de la santa ciudad, la ciudad preparada para la iglesia, luego de las bodas del Cordero. Vamos a estar en esta ciudad viviendo eternamente. ¿Qué dice? En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas de árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara. Esto todo lo estaba viendo Juan, el apóstol, porque era la revelación, y él iba escribiendo. El ángel le dijo: escribe todo lo que veas, ¿sí? Dice: no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus y los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. El que es injusto, y aquí nos deja al libre albedrío, que cada uno hagamos como bien nos parece. Nosotros sabemos lo que nos conviene. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que practica, y el que es justo, practica la justicia todavía, que la siga practicando. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús, a quien nosotros estamos adorando, a quien nosotros estamos sirviendo hoy, para que un día podamos vivir todo lo que el Señor ha hablado para nuestras vidas. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor en este tiempo ministre sus corazones como ha ministrado el mío, que el Espíritu Santo de Dios sea el que toque cada corazón, porque el tiempo está cercano. Mientras vivimos en esta tierra, tenemos la promesa del Señor de ser bienaventurados, pero un día estaremos con el Señor eternamente. Bendigo sus vidas y deseo que la palabra del Señor more en sus corazones. Dios les bendiga.